En este 11 de agosto, martes de la 19ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia recuerda la memoria de Santa Clara. Nacida en Asís, Clara vivió durante la primera mitad del siglo XIII. Tuvo una educación acorde al estatus noble de su familia, pero se encontró con Francisco, también de Asís, y éste le cambió la vida. Renunció a su acomodado futuro y decidió seguir a Jesús al modo de Francisco. Fundó la Orden de las Clarisas, que es la rama femenina de los franciscanos. Bien, ahora retomemos el Evangelio que la Iglesia nos invita a meditar hoy, que es el de Mateo 18, 1 al 5 y 10 al 14. El texto dice así: En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo: Les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, ¿acaso no deja las 99 en el monte y va a buscar a la perdida? Y si la encuentra, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Lo mismo su Padre del cielo, no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. Hoy iniciamos la reflexión del capítulo 18 de Mateo. Antes de comentarles el texto, les recuerdo algo que hay que tener siempre presente: que los evangelios no pretenden contarnos la vida de Jesús, no son la historia de Jesús. Son una especie de catecismos en forma de historia, escritos entre 40 y 70 años después de la muerte de Jesús, para enseñarnos acerca de Él y de su camino. Su objetivo principal es enseñarnos. Y así, cada evangelista va a tomar los diversos hechos y dichos de Jesús que llegarán a sus manos y los va a seleccionar y ordenar a su manera para que aprendamos de Jesús y de su camino. Es decir, cada evangelista va a estructurar su evangelio como piensa que mejor nos podrá ayudar a vivir como discípulos de Jesús. Les recuerdo esto porque el tema de este capítulo 18 es la vida de la comunidad cristiana. Todo este capítulo está dedicado a enseñarnos cómo debe ser la vida en la comunidad, en su iglesia. Y por tanto, está dirigido a sus discípulos con instrucciones claras acerca del modo de vivir en la iglesia. Pues todos somos distintos y por más buenas intenciones que todos tengamos, no faltan las diferencias, las diversas preocupaciones y énfasis. Lo que nos lleva a tener opiniones diversas y diferencias, y a veces opuestas. La comunidad perfecta y la iglesia perfecta solo la tendremos en la otra vida. Bueno, pues parece que este capítulo responde a algunos problemas de convivencia que tuvo la comunidad de Mateo. El capítulo está dividido en dos partes. Y la enseñanza de todo este capítulo es que los miembros de la comunidad deben vivir en la sencillez y en la aceptación de todos los hermanos, no permitiendo el pecado, pero nunca negando el perdón. Veamos pues la primera parte de este capítulo, que es el texto que hoy se nos invita a meditar y que nos enseña a vivir sencillamente aceptando a todos los que conforman la comunidad. La enseñanza de hoy empieza con una pregunta de los discípulos: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? El más importante. Sorprende que sus propios discípulos le hagan a Jesús esta pregunta, pues ser importante es un valor de los que son del mundo. Quienes se mueven según los valores del mundo
van a buscar ser importantes, reconocidos, van a querer ser los primeros, los que mandan, van a querer tener el poder y la autoridad. Jesús, en cambio, va a enseñarnos que buscar ser importante no es importante y que es lo último que debemos desear si queremos que Dios reine. Y Jesús nos va a enseñar esto gráficamente, llamando a un niño y poniéndolo en medio, y diciéndoles: les aseguro que si no vuelven a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Esta imagen pierde su fuerza cuando nos olvidamos de algo muy importante, que el niño, así como la mujer, no valía absolutamente nada en la sociedad judía de entonces. El niño varón era reconocido como persona recién a partir de los 12 o 13 años, después de su bar mitzvah, que es aquella ceremonia religiosa judía en donde al niño, que no vale nada, se le reconoce miembro del pueblo de Israel y sujeto a la ley de Moisés. Jesús aquí nos enseña que si queremos ser importantes en su iglesia y en el reinado de Dios, debemos volver a ser niños para el mundo, es decir, no buscar ser considerados importantes, ni notables, ni grandes. Es la historia la que nos dará esos títulos como se los dio a Jesús. Y por tanto, afirma Jesús, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Para Jesús, el más grande en el reino de su Padre es el sencillo, el humilde de corazón, el que no se engríe ni se cree superior a los demás, el que no desprecia a los otros. Es aquel que, sabiendo que tiene dotes y cualidades destacables, no se las subraya a los demás, sino más bien comprende y respeta al que es menos inteligente, menos culto, menos instruido y menos capaz que él. Jesús desea que así seamos los cristianos, sencillos y humildes de corazón, buscando más bien ser los últimos y los servidores de todos. La segunda enseñanza de Jesús en esta primera parte del capítulo 18 es la obligación que tenemos de aceptar a todos los miembros de la comunidad. Dice Jesús: el que acoge a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Quien se preocupa, atiende y acoge a aquel que no vale nada en la comunidad, está acogiendo y atendiendo al mismo Señor, porque Él se identifica con quienes no son considerados y más bien son puestos al margen. Y completa esta enseñanza diciéndoles: cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Para Jesús, todos los que somos su verdadera familia, es decir, todos los que hacemos la voluntad de Dios, nos hacemos hijos de Dios. Y como todo buen padre, Dios quiere a todos sus hijos por igual, sin importarle si uno ha destacado más que otro o tiene más dones y cualidades que otros. Todos son sus hijos. Y aquí Jesús usa una imagen muy bonita para explicarnos esto, diciendo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Eso hay que explicarlo, pues ver su rostro era una expresión que se usaba en el mundo cortesano para referirse a alguien que está muy cerca del rey, que le es muy familiar al rey y que es querido por éste. Acá Jesús usa una perífrasis para hablar de los pequeños diciendo que sus ángeles están viendo el rostro de Dios. En realidad lo que están diciendo es que son ellos, los pequeños, esos que nosotros apartamos por considerarlos inferiores, quienes están viendo el rostro de Dios. Pues Dios los aprecia y consiente que estén cerca a Él como familiares a Él. Finalmente, el relato de hoy y de la primera parte del capítulo 18 termina con una pequeña parábola que recoge toda la enseñanza. Y les dice: ¿qué les parece? Supongan que un hombre tiene 100 ovejas, si una se le pierde, ¿acaso no deja las 99 en el monte y va a buscar a la perdida? Y si la encuentra,
les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. El hombre que tiene 100 ovejas representa a Dios Padre. El Padre quiere a todas sus ovejas por igual y no hace diferencia entre ellas. No privilegia a las más fuertes, a las más grandes, a las más gordas. Todas son suyas y a todas las quiere. Su público campesino sabe que es así, que todo pastor quiere y cuida a todas sus ovejas sin distinción. Y por tanto, si una oveja se le pierde, aunque sea la más débil, la más flaca o la más defectuosa, ¿qué es lo que haría, dice Jesús? Ciertamente dejaría a todas las demás para buscar a la perdida. Y su público sabe que así hace siempre el pastor. Y Jesús concluye su enseñanza diciendo, lo mismo su Padre del cielo. Él no quiere que se pierda ni uno de estos pequeños. De la misma manera, todos los miembros de la comunidad deben ser aceptados por igual por todos, porque todos son hijos de Dios y no tenemos derecho a marginar a nadie, porque el Padre no lo haría. En conclusión, los invito a considerar nuestra relación con los demás, tanto en la familia, como en el trabajo, como en la comunidad y en la iglesia. Primero, revisando nuestra actitud hacia los demás y preguntándonos, ¿y nosotros qué tan sencillos y qué tan humildes de corazón somos? Y segundo, revisar nuestra aceptación de los demás. ¿Somos conscientes de que todos somos hijos de Dios, incluso aquellos que nos desagradan y que rechazamos? ¿Somos conscientes de que Dios tiene preferencia por aquel o aquella que está extraviado, relegado y sin mayores posibilidades en este mundo? ¿Y qué hacemos al respecto? Terminemos nuestra reflexión de hoy pidiendo al Padre por las víctimas de la pandemia y consideremos qué podemos hacer nosotros por ellas. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.